Cristina, qué bueno verte y sobre todo en este momento, ¿no? A punto de marcharte al Dakar, un Dakar que ya has ganado en tu categoría, pero ahora eres piloto oficial en la categoría reina y eres la segunda mujer en la historia en serlo. ¿Qué te dice esto? Pues la verdad es que creo que no lo había pensado. Si lo había pensado, ha sido como muy leve, porque sí, como dices, es increíble que sea la segunda vez y sentirlo en mi persona es algo que si me lo dices hace unos años, allá cuando nos conocimos, pues no me lo hubiera imaginado y tú sabes lo difícil que es acceder a un proyecto oficial. Así que muy, muy contenta y muy agradecida, bueno, pues a Dacia por darme esta oportunidad. La otra chica que estuvo en tu situación ganó el Dakar. Solo te digo eso. ¡Qué presión! Sí, Utah, además tuve suerte de conocerla en su día y ella ya pues te fijas en ella, ¿no? Y ves su carrera deportiva y cómo lo ha conseguido. Es verdad que eran otros tiempos y hoy en día el Dakar es una carrera muy competida, como sabes, que todo se basa en unos pequeños segundos después de miles de kilómetros, pero bueno, obviamente es un gran referente y una manera de motivarme, ¿no? Y bueno, de intentar llegar a lo más alto siempre. Háblame un poco de Dacia, porque para ti es un gran cambio correr en un equipo oficial, categoría máxima, coche nuevo además. ¿Cómo has notado este salto? Bueno, ahora mismo me siento muy afortunada de la oportunidad que me está dando Dacia en este sentido, porque la segunda vez en la historia que una marca oficial apuesta por una mujer en un mundo de motor donde hay mayoría pilotos hombres, pues es muy difícil y era consciente, siempre he sido consciente de que acceder a un equipo oficial era prácticamente imposible. Es verdad que siempre sueñas y luchas por ser la mejor versión de ti misma, pero nunca sabes dónde te va a deparar el futuro. Por muy bien que lo hagas y por mucha suerte que tengas, necesitas un apoyo como este, ¿no? Y cuando recibí la llamada de Bruno Famín, me acuerdo que fue muy, muy emocionante porque yo ya le conozco pues de su época en Alpine y todo esto. Entonces, bueno, cuando me llamó, pues me dijo que si quería, o sea, me preguntó si quería estar en el proyecto y yo obviamente le dije, esto no es una pregunta, esto es un sí, desde luego. Y ya cuando me dijo los compañeros y tal, Sebastián, en un principio y luego me dijeron que venía Nasser, pues ya fue como, no sabía ni cómo me tenía que sentir, para que te hagas una idea. Así que para mí han sido pioneros en seleccionar a una mujer para competir dentro de su equipo oficial y para mí es un motivo de orgullo y de seguir luchando y de buscar mi límite. Ujú. ¿Cómo es tu relación primero con Nasser y con Seth y luego con el resto del equipo? Muy bien, o sea, la definición del equipo podría decirse que es familia, porque hemos hecho como una piña muy bonita. A pesar Primero, de ser un equipo oficial, un equipo sí, grande, sí. Primero porque ya nos conocíamos, porque en Extreme también el equipo logístico era ProDrive y mi compañero Sebastián Loeb, entonces ahí había cierta comunión ya. Luego es verdad que cuando llegó Nasser ya como que se integró al equipo súper bien, estuvimos como una familia y algo que me ha encantado del equipo siempre es que los briefings, que son como las reuniones post-entrenamientos o post-carreras, compartimos todo. O sea, nos sentamos los tres pilotos, tres copilotos, con todos los ingenieros, equipo técnico, unas 30 o 35 personas dentro del camión y hablamos absolutamente abierto de todo. Y eso, quieras o no, hace que como piloto o como copiloto confíes 100% en el equipo y en lo que tienes en el coche, ¿no? Entonces yo creo que esto ha hecho que seamos un equipo que va a una y que hay una comunión muy bonita dentro. fíjate. ¿Y qué tal los técnicos, los mecánicos? Porque al final tu background no era de estar en equipos tan grandes. ¿Llega a abrumarte? A ver, creo que les estoy abrumando yo a ellos. Porque les tengo fritos. La verdad es que les pregunto de todo, soy muy preguntona, me interesa todo porque creo que es una oportunidad que va a durar X años y que quiero aprovechar al máximo y que creo que estoy en el mejor sitio para aprovecharlo. Al final tener encima a dos personas como son Sebastián y Nasser que van al ritmo que van y que yo pueda sacar toda esa información a mí me sirve de como si estuviera haciendo un máster, el mejor máster del motorsport posible, ¿no? Y además tener el apoyo de ingenieros, de mecánicos, de técnicos, de todo tipo. Hay ingeniero de sistemas, ingeniero de amortiguación, ingeniero de motores, ingeniero de todo tipo.
Entonces, claro, yo voy allí y le pregunto, ¿esto por qué funciona así? ¿Esto por qué funciona así? Entonces estoy aprendiendo un montón. Bestial. ¿Estás viviendo los mejores días, la mejor época de tu vida? Podría decir que sí. Es verdad que quizás todo sirve, incluso lo malo. Y cuando empecé a competir, pues también he vivido momentos buenos y malos también. Em, por definirlo, ha sido un poco montaña rusa mi vida deportiva. Lo bueno ha sido muy bueno, pero también los momentos malos, malos entre comillas, porque al final me han servido para aprender y para estar donde estoy hoy en día, ¿no? Pero sí, podría decir que estoy viviendo una época dorada. Desde hace por lo menos 4 años estoy viviendo unos momentos muy bonitos en el motor. Yo creo una pregunta básica que quizá mucha gente se hace es, ¿en qué momento te conviertes en piloto? ¿Sabes cómo es el proceso de formarte como piloto? ¿En qué consiste? Porque tú has salido de una pura afición y lo has convertido evidentemente en una profesión. ¿Cómo es ese proceso? Ya, la verdad es que no soy consciente de si hubo un momento en el que me sentí más piloto. O sea, de clic. No lo sé realmente lo que fue, pero sí que yo... Realmente mi familia no tiene nada que ver con el mundo del motor. O sea, a mi padre sí que le encanta y es aficionado, pero nunca ha hecho un rally. Entonces, bueno, pues yo era muy pequeñita y yo era muy curiosa, siempre. Y entonces yo le preguntaba por ese coche, oye, con 4 años, te hablo de 4 años. En plan, papá, déjame llevar el coche. Hay vídeos, hay Hay vídeos. vídeos, hay vídeos. Entonces yo le preguntaba a mi padre, ¿me dejas llevar el coche o me...? No sé, era como curiosa. Entonces mi padre en eso sí que es verdad que me ayudó un montón, porque mi padre y mi madre, porque mi madre es sufridora de verme ahí con mi padre y con los coches y de siempre recibir su apoyo. O sea, nunca me dijo mi padre, no, esto es para tu hermano, tú juega con otra cosa. A mí siempre me abrió las puertas y eso siempre que doy charlas o hablo con padres o madres o tal, siempre digo que para mí el apoyo de mis padres fue, puede ser padre, puede ser tutor, puede ser alguien que esté cerca tuyo, es básico para que un niño desarrolle una capacidad. Desde los 6 años hasta los 10, pues sí que hubo como ciertas ganas de entrar en karting. Por ejemplo, mi hermano hizo una carrera o dos, pero yo no me atreví porque sí, Es muy importante, ¿no? lo he valorado con el tiempo, esto. ¿Por qué no te atreviste? Y tu hermano sí. Pues porque no había ninguna chica. O sea, yo Ya. llegué con 9 años y justo venían a correr una carrera a Burgos, además, que se corría entre balas de paja. O sea, imagínate cómo era ese circuito. Y se me prestó la oportunidad y yo lo primero que dije a mi padre es, pero hay más chicas. Y me dijo, no, no, solo serías tú. Y a mí soy vergonzosa, o sea, yo soy una persona que tengo vergüenza, pero que cuando era pequeña aún más. Entonces vino la inseguridad y yo dije que no, y yo no corrí esa carrera. Y ahora es cuando lo valoro y doy importancia a referentes, a tener esa figura de, joder, pues si lo ha hecho ella, ¿por qué yo no voy a poder? Y esos miedos que no existan, porque a mí me encantaba correr, ¿por qué dije que no? ¿Qué le dirías a aquella Cristina? Que confiara en mí y que la vergüenza lo único que hace es limitarte. Oye, yo te voy a proponer que hagamos un poco primero de Dakar, ¿vale? Porque no todo el mundo ha ganado Dakar como tú. A ver si apruebo. Hay personas que quizá están descubriendo ahora la carrera, quizá también con tu figura, ¿no? Em, Así que la primera pregunta en este bloque es, ¿qué es el Dakar? ¿Cómo lo definirías así en unas palabras? A ver, el Dakar es una prueba muy especial, es una carrera que se hace una vez al año y se hace en la época de Navidad. Se suele empezar en diciembre o en enero y acaba a los 15 días porque es una carrera de resistencia, porque son unos 15 días de competición con un día de descanso en medio, al menos. Y son muchos kilómetros, alrededor de unos 600 kilómetros de media de carrera. Y bueno, al final es de resistencia porque son tramos por el medio de tramos que no son carreteras ni son caminos, es como a vista. Y nos hacen salir de un punto A a un punto B a través de pues, desierto, a través de ríos secos, a través de hierba de camello. Y todo ello pues gracias a la ayuda de nuestro copiloto y navegante, que no es un copiloto al uso, como podríamos identificar en rallies, que bueno, va reconociendo el tramo y luego te va cantando un poco lo que habéis visto. En nuestro caso no hemos visto nada del tramo, vamos a ojo, a vista. A vista, ¿no?
Me gusta esa expresión. A vista, total. Entonces, él te va transmitiendo lo que la organización ha visto previamente, él lo tiene que interpretar, tiene que pasar por su cerebro y te lo tiene que cantar lo más rápido posible para no perdernos y de una manera eficaz para no tener un accidente, porque claro, nunca has pasado por donde estás yendo. Entonces, es una disciplina muy bonita y el Dakar lo definiría como la vida, ¿no? Porque el Dakar siempre te da oportunidades, aunque el día anterior hayas tenido un mal día, al día siguiente todo puede cambiar y te puede dar una oportunidad para resurgir o para resaltar en la carrera. Entonces, es una carrera de aventura, de supervivencia y de mucha emoción porque la parte mental también influye mucho. Por ponerlo un poco a los rallies, porque esto es rally ride, ¿en qué se diferencia, ¿no? Seguramente el número de kilómetros ya es importante la diferencia, pero hay muchas más diferencias. Sí, la principal diferencia, como has dicho, son los kilómetros. En rally suele ser bastante más reducido. Otra principal diferencia es lo que hemos comentado en rallies. El día anterior a la carrera reconoces los tramos y según lo que vas reconociendo con tu copiloto, tú le vas diciendo a tu copiloto, pues aquí ponme esto, y cuando pase, pues se lo lee y lo canta. En nuestro caso, cuando salimos una etapa, nunca hemos pasado por ahí y simplemente nos dan como un libro de ruta que se llama Roadbook, lo cargan en una especie de tablet en la que nos viene, o sea, al copiloto le viene una distancia, una viñeta con el dibujo por donde vamos a pasar, o sea, es una interpretación de la organización de lo que han visto que es y él tiene que traspasarlo. Una interpretación de la interpretación que Exacto. pasa al piloto. O sea, hay tres interpretaciones, por así decir, organización, copiloto y la mía. Entonces, por eso es muy importante tener buena comunicación y un buen sistema de notas para entendernos, porque igual para lo que la organización era un peligro 2, igual para nosotros es un peligro. Entonces siempre tienes que ir un poco con ese margen. ¿Qué es un peligro 2? Depende con el coche que lleves. Un peligro 2 puede ser un peligro, por ejemplo, con un coche de serie tienes que pasar a 2 por hora. Ajá. Con un vehículo ligero, con los que yo competía el año pasado, pues tienes que pasar a medio gas y con el T1 Plus, pues tienes que pasar a fondo. Ya está. Y depende quién haga el roadbook, pues puede ser que ese peligro 2 sea diferente a otro peligro 2 de otra persona. Entonces siempre tienes que ir con ese pequeño margen de error, por así decirlo. Las categorías las has mencionado ya varias veces, ¿no? ¿La salida cómo funciona? ¿Todos al mismo tiempo? ¿Salen unos primeros que otros? Salimos a minuto más o menos, cada minuto, según el orden de llegada del día anterior, salimos ordenados cada minuto, ¿no? Entonces, por normativa, por seguridad, salen primero las motos, luego cuando sale la última moto esperan como alrededor de una hora para que salga el primer coche, aunque el primer coche siempre adelanta las motos, pero para que no nos mezclemos toda la carrera, pues esperan un poquito. Luego salimos los coches, luego salen los vehículos ligeros, que coches y vehículos ligeros salen a veces un poquito mezclados, luego salen camiones y ya está, porque claro, los camiones también adelantan los coches, entonces cuando nos mezclamos todos es un poco locura, y en mi caso, cuando empecé a competir, iba entre los camiones siempre, entonces eso llega a ser peligroso. ¿Alguna aventura has tenido con algún camión? ¿No? Sí, sí, En los primeros años. sí, alguna aventura, si quieres te la cuento o más Por tarde. favor. Bueno, pues sobre todo el primer Dakar, me acuerdo cuando llegué, bueno, pues estás pues emocionada con todo, es tu primer Dakar, objetivo terminar y me acuerdo la primera etapa, pues llevamos un sistema electrónico de adelantamiento, ¿no? Entonces, por seguridad, no es como una carrera de Fórmula 1 que tienes que buscarte la vía para adelantar, aquí hay mucho polvo, muchas circunstancias muy peligrosas, entonces hay un sistema que cuando alguien te alcanza y te ve de lejos o ve el polvo, normalmente tienes que estar a menos de 300 o 150 metros para que se active, damos a un botón y supuestamente hay que dejar adelantar, ¿vale? Pero a veces no pasa. Pero bueno, normalmente Sentinel. el famoso Sentinel. Entonces, en mi caso, yo iba adelante, iba tranquilamente y de repente hay un sonido diferente si el que te adelanta es un camión o un coche. Entonces, el coche es como un pip, 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 como un poco más relajado. Y el camión es como pip, 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 como más estresante. Entonces yo esto lo identifiqué el primer día porque empezó a sonar la alarma, pero pi, 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 pero seguido sin parar. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y de repente llegó un camión, un Kamaz, que son rusos, y que no, o sea, sin miramientos. Pi, 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 pi. Entonces, claro, yo me aparté con tan mala suerte que al apartarme
básicamente dejé a un pueblo sin luz porque rompí un poste eléctrico. Detalle. Así que esto fue mi primer día, el primer Dakar. Muy para bien. recordar. Buen inicio. Pero bueno, le dejé adelantar, o sea que está bien. ¿Y te llega a dar miedo en algún momento la actitud de otro piloto o nunca sientes miedo? ¿Qué grado de hermanamiento, de confianza con los otros pilotos? Normalmente, o sea, normalmente se portan bastante bien y hay buen ambiente dentro de lo que es la caravana, pero sí que es verdad que hay algún caso en especial que pone en riesgo a veces integridad física porque, bueno, estás detrás de polvo, no te dejan adelantar, estás muchos kilómetros detrás, no te dejan adelantar. Entonces, bueno, son situaciones complicadas. Imaginaros no ver nada y de repente pues pasar por zona de piedras muy grande, que puedes romper el coche, te puedes hacer daño tú. Y bueno, son situaciones que luego cuando termina la etapa tienes el poder de reclamar a ese piloto, le pondrían una penalización a él, pero no siempre pasa y a ti no te devuelven ese tiempo que has perdido. Entonces, bueno, pues no te sabe muy bien. El tema de las etapas, evidentemente son cronometradas y ¿qué distancia más o menos tienen? Bueno, normalmente o sea, para que os hagáis una idea, es salir del campamento, porque nosotros dormimos en campamentos que se llaman bivaks. Entonces salimos de allí a una hora determinada que tenemos marcada. Normalmente hay un tramo de enlace que se llama, que suele ser por carretera, para llegar al punto de salida. Es como digamos que si tenemos el bivak en Valencia, tenemos que ir hasta Alicante para salir a la especial y luego desde Alicante pues cogemos caminos de tierra, desiertos y demás hasta llegar a, yo qué sé, Albacete. Pues no sé, pueden ir desde 350 kilómetros hasta los 600. 600 cronometrados. Cronometrados, sí. Entonces depende del día. Y luego le suman los enlaces, porque hay uno al principio y otro al final. Depende de la etapa, hay veces enlace A y B o solo A, más el tramo y llegas ya al vivac, o hay dos. Normalmente lo más normal es que haya dos enlaces, de inicio y de final. ¿La etapa más larga que has hecho, cuántos kilómetros tiene? 950 hice una vez, sí. O sea, 950 kilómetros que hacerlos conduciendo de un coche ya acabas hartito, pero con un coche de competición, dando saltos por el desierto, cogiendo dunas, o sea, es una barbaridad, ¿no? Sí, es una locura. Lo que pasa es que en mi caso, no sé en otros pilotos, pero la sensación del tiempo y de los kilómetros cambia mucho. Y a las asistencias les pasa lo mismo. O sea, lo que ahora digo, 900 kilómetros, para mí también es buf. Pero allí la sensación del tiempo y de cómo pasan los kilómetros cambia mucho. Tremendo, tremendo. Y cuando llegas al vivac, ¿qué te encuentras? ¿Cómo es? Pues es como una mini ciudad, o sea, un vivac es una mini ciudad en un entorno cerrado, porque no se puede acceder como que así sin más, tienes tu acreditación y tienes que acceder con la acreditación, pero están todos los equipos, ya sea motos, quad, camiones, coches, vehículos ligeros, prensa, un catering para toda esa gente. Normalmente somos unos 3.000 personas dentro del vivac, que no es poco. Un campamento de 3.000 personas improvisado en el desierto. Y no sé cuántas comidas dan al día, creo que lo dijeron en su día y es una absoluta barbaridad de la logística, ¿no? Entonces tienen planificados siempre el vivac donde estamos y el siguiente, porque claro, date cuenta que salimos por la mañana y llegamos a otro, entonces tiene que haber siempre dos en marcha. O sea, a nivel logístico es una barbaridad. Y entonces, cuando llegas al vivac, buscas al ruso del Kamaz y le dices, oye, te has pasado, ¿no? A veces como es tan grande no lo encuentras. Pero normalmente cuando empieza la carrera es difícil mezclarse porque los horarios de llegada son muy diferentes y bueno, intentas descansar. O sea, el mejor consejo que me han dado es cuando puedas come y cuando puedas duerme. Así que eso es lo que hago. Llego, como y cuando tengo que comer me voy a la cama. Los periodistas hacemos igual, tengo Y que verdad, decirte. es un consejo válido. Exacto. ¿Qué requisitos deben cumplir los vehículos para poder competir? Deben cumplir, bueno, pasan unas verificaciones técnicas y es que, por ejemplo, el arco de seguridad, que son las barras antivuelco, cumplan normativa, que estén por la FIA verificadas y que cumplan la normativa que exigen. Luego, por ejemplo, los asientos, cinturones, tienen que tener o sea, hay fecha de caducidad, que esto es un poco extraño, pero sí que hay una fecha máxima en la que la marca de asientos o de cinturones
sabe que hasta esa fecha va a ser válido y va a ser útil. Luego llevamos extintores, también tiene que estar cargado y en normativa. Llevamos normalmente uno fijo en la que tú pulsas un botón dentro del coche y sale espuma, y otro de mano por si acaso hay que salir y atender a otra persona o a otro coche o por fuera. Luego también ropa ignífuga, bueno, esto el coche. O sea, esos aspectos técnicos sería el coche. Algo más así específico, yo creo que no, sería pues eso, todo en regla, todo lleva su fecha, y luego nosotros, todo lo que es la equipación tiene que ser ignífuga, quiere decir que no se puede prender fuego en caso de fuego. Llevamos también un sistema en el cuello, como lo llevan en Fórmula 1, se llama HANS, que va unido al casco y en caso de aceleración evitaría una lesión cervical. Ujú. Y las asistencias en caso de incidente, de vuelco, porque allí se ve de todo, seamos francos. ¿Cómo y cuándo llega? Tenemos un sistema igual que el de adelantar. Por ejemplo, si has pinchado una rueda o si has tenido algo leve y tú quieres arreglar, tienes que avisar a la organización obligatoriamente de que es algo mecánico y tenemos un botón. Si ellos ven que no respondes, vendría un helicóptero automáticamente, ¿vale? Porque ven que algo ha pasado, que estás parado, porque ellos por satélite vigilan cada puntito, como cada coche, vigilan si está parado, si no, si está en movimiento. Luego tenemos como un acelerómetro que en caso de un vuelco, ellos notan que ha habido X Gs y ya acude directamente el helicóptero. Y luego hay otra opción en caso de que tú veas a alguien tirado, una moto que no, o un motorista que no se levanta o algo así, tenemos un botón para avisar, un botón rojo para que también acuda directamente el helicóptero. Ujú. ¿Cómo es ese momento en el que, porque con los Dakares que tú ya has disputado, has visto escenas de todo tipo? Cuando ves a un participante que está en problemas, ¿qué debes hacer? ¿Y cuál es el límite? Porque evidentemente el tiempo corre. Sí, mira, este año tuve una experiencia, además íbamos luchando por ganar el Dakar y íbamos por un río seco y de repente era muy estrecho, era como, ¿no?, cabía solo el coche muy justo, y de repente en una curva nos encontramos a un chico tirado en el suelo literal y la moto. Obviamente lo que primero que hace es parar y ver si está bien para llamar o no al helicóptero, ¿no? Entonces lo primero que hicimos es, ¿estás bien? ¿Estás bien? No se levantaba, no se levantaba. Entonces ya a Pablo, dentro del coche, le digo, Pablo, sal, verifica que esté bien y si está bien, pues le apartamos la moto, le ponemos correcto. Entonces en ese momento lo que hacemos es pulsar un botón de que estás bien, entonces atiendes a la persona. Y si pasan más de X minutos, que aquí sí que es verdad que hubo bastante lío, por eso quiero que me cuentes, Eso quiero que me cuentes. en nuestro caso pasó esto, pulsamos al botón, atendemos al motorista, resulta que estaba tan cansado y tan, pues, que no se podía levantar. Exhausto, Estaba simplemente. exhausto y no se podía levantar. Entonces Pablo le ayudó a levantar, quitó la moto del medio, porque ese paso, si viene un T1 Plus a lo que viene, pues probablemente no lo estaría contando. Entonces le pusimos una situación de seguridad, volvimos a arrancar, ¿no? Y cuando llegamos al final, lo normal es reclamar ese tiempo que has estado parado, y como es por una atención médica o una atención a un participante, te devuelven el tiempo, ¿no? Porque lo pueden calcular. Lo hicimos porque encima íbamos luchando por ganar, entonces es un tiempo que es valioso. Total, que lo pedimos y no nos lo devolvían. Porque decían que había sido en menos de 3 minutos, y claro, que 3 minutos no se considera algo médico. Pero claro, yo como sé... 3 minutos tú pierdes el Dakar. Claro que lo pierdo, o sea, claro que lo pierdo. Entonces, bueno, pues al final lo que hicimos fue reclamar, que aquí nos ayudó mi hermana, porque mi hermana estudió Derecho Internacional, y hizo una reclamación oficial a la FIA, lo presentamos y al final nos devolvieron 1,5 minutos, una cosa así. Pero claro, más que los minutos, yo lo que dije es que esto nos sirva para que cuando haya esta situación no nos pensemos si parar o no. Claro. Porque no puedes saber desde el coche si está bien o si está mal, o sea, para mí eso es una situación de peligro y eso es lo que reclamamos. Vinculado con lo que hablábamos antes, Cristina, el Dakar es muy diferente al circuito, por ejemplo. A mí me gusta mucho el circuito también. Y en el circuito, si pasa algo con el de al lado, tú tiras y luego ya preguntas por radio. En el caso del Dakar hay una solidaridad mayor, quizá por ese componente de riesgo, ¿no? Pero se genera una hermandad en el vivac. He visto cosas que nunca ves en un paddock,
¿Nos puedes explicar un poco sobre esto? Sí, es verdad. Es una carrera de menos contacto, como dices. Al final salimos 1 a 1 y sabemos las situaciones por las que pasamos, ¿no? Te puedes quedar tirado toda la noche en medio del desierto y tienes que sacar tu capacidad de sobrevivir en cierto modo. Y por eso sabemos que cuando hay un coche en una situación comprometida, por ejemplo, a mí me pasó hace 2 años, cuando con el T3 me quedé atascada en un río seco junto a Chaleco López. Entonces estamos los dos coches intentando salir de un río seco que en el fondo era un poco fangoso y de repente, como que no quiere la cosa, Dejo de ser seco. dejó de ser seco, vino una riada que ahora soy consciente de la velocidad a la que sube el agua y en cuestión de 5 minutos estamos, y nunca mejor dicho, con agua al cuello. Y claro, es una situación muy comprometida porque no sabes cómo va a evolucionar la situación. No es como que te quedas atascado o rompes el coche y bueno, ya está, puedes arreglar o puedes no arreglar, pero no depende tu vida de ello. Entonces, cuando estás dentro del coche, además en mi caso, para que lo sepáis, yo me quedé dentro del coche porque si sales del coche y entra agua al motor, el motor rompe, ¿no? Entonces que nos quedaba más de la mitad del rally por delante, pasó casi al principio y bueno, me quedé dentro del coche esperando a que Pablo pues colocara las cinchas para ser estirados por otro coche que en principio en ese momento no estaban pasando. Entonces, pues esperando, pues llegó el agua a una situación comprometida, el coche se empezó a mover, yo ya estaba dudando si salir o no, porque claro, no sabes si te va a llevar la corriente, ¿no? Hasta que de repente aparecieron los primeros camiones que iban ganando en ese momento de su categoría, pero iban ganando. Entonces pararon los 10 primeros, pero así, pararon todos y se pusieron a estirarnos, a ayudarnos. Fíjate la fuerza con la que estábamos atascados, que hasta los camiones tirando de un vehículo ligero de 1.200 kilos se quedaban atascados. Qué barbaridad. O sea, estuvimos ahí alrededor de media hora intentando sacar el coche, luego sí que es verdad que bajó un poquito el nivel, pero fue una situación muy comprometida y que ahí, como bien dices, pues en situación de ganar la carrera nadie se lo piensa, para y te ayuda. Esa humanidad, ¿no? Ese pensar en el otro también define de alguna manera la carrera, ¿no? Sí, defínela. Es una solidaridad, se podría decirse. La carrera se define por sí sola, es una carrera de solidaridad porque todos corremos por el mismo motivo. Es verdad que estamos compitiendo los unos contra los otros, pero es una carrera que como digo, te puede poner en situaciones tan complicadas que es muy difícil dejar a alguien tirado en medio de la nada, ¿no? Es muy difícil a nivel ético. Entonces sí que es verdad que en eso sí que es una carrera de muchos valores. Ujú. Volviendo digamos, a las clases básicas, ¿qué son los waypoints y por qué es tan importante el copiloto en la gestión de los waypoints? Bueno, pues una etapa se divide, como digo, sales de un punto y llegas a otro, no es circular. Entonces, en ese recorrido tenemos que ir cumpliendo el recorrido que ha dicho la organización que tenemos que pasar por ahí. Ellos, la forma que tienen para saber que hemos pasado por el sitio correcto, yo siempre explico, es como que ponen mini tesoritos que tienes que ir cogiendo, ¿no? Entonces, cada tesorito es el waypoint. Entonces, cada waypoint que tú vas cogiendo, que es un punto virtual que tienen por satélite, te va sonando dentro del coche y el copiloto va validando esos puntos de paso. Son como puntos de paso. Y cuando llegas al final, la organización ve que has pasado por todos, perfecto, has hecho tu tiempo, pero si ve que te falta uno, es posible que hayas hecho un recorte y te hayas saltado uno, te pone penalización. Pero no es que haya una marca o una banderita ¿Y cómo sabes que has pasado el waypoint? Porque ellos por satélite marcan el punto GPS de ese punto waypoint y el sistema que llevamos dentro del coche, que es como un sistema de navegación, valida ese punto satélite porque has pasado por esas coordenadas. Entonces virtualmente te aparece como que lo has cogido. Claro. Hombre, dicho así, parece muy fácil, pero yo sé que no es tan fácil. Porque tú tienes un GPS, sí, pero no lo puedes usar, hasta donde yo sé. Claro, no es un GPS que te indica por dónde tienes que ir. Es un GPS que sirve a la organización más que nada porque ve dónde está situado por GPS, o sea, punto GPS. Pero nosotros la única manera que tenemos para ir por el camino es un libro de ruta, se llama Roadbook. Y con ese libro de ruta, que es la interpretación del camino, pues tenemos que ir interpretando el camino hasta llegar al final. Y te puedes perder y lo normal es perderse. ¿Y quién gana el Dakar? Porque en todas las etapas os reunís
y luego volvéis a salir y cada uno a su hora. Cuéntame un poco cómo se estructura esto, porque alguien puede decir, bueno, pues si salen juntos o si salen separados, es injusto para uno, ¿no? ¿Cómo funcionan los tiempos? Bueno, en función de cómo llevas la etapa anterior, te sacan en ese orden, ¿no? Entonces sí que es cierto que los primeros tienen el hándicap de abrir pista, es decir, que salen sin prácticamente marcas porque únicamente han salido las motos delante o no, porque hay etapas en las que salimos separados. Entonces hay gente que prefiere no ganar la etapa para no abrir y entonces hay los 10 primeros sí que juegan con ese hándicap de más o menos ir sin marcas en la pista. A partir del 10 ya van más o menos verificando ciertas partes con trazas que pueden ver y demás. Y la cola del Dakar, o sea, los últimos competidores juegan con el hándicap de encontrarse la pista destruida. Entonces tienes que saber más o menos, estableciendo un poco mentalmente dónde quieres quedar. O sea, hay mucha estrategia, aunque es difícil llevarla a cabo porque te puedes encontrar, por ejemplo, al de enfrente o saber, por ejemplo, si Nasser ha salido 4 minutos por delante y te lo encuentras en pista, sabes que le has cogido 4 minutos. sabes más o menos cuántos minutos le has ganado, pero los que vienen detrás no tienes ni pajolera idea de cómo vienen. Entonces es muy difícil hasta el final no saber realmente cómo has quedado. Brutal. Entonces, el ganador es el que al final de todas las etapas las ha recorrido en menos tiempo. Eso parece bastante claro. Sí, Pero con esa estrategia de llegar a dejar que gane otro para que al día siguiente tenga más posibilidades de equivocarse. sí. Luego también, claro, depende, porque si este año, por ejemplo, que David sabe, como ha sido copiloto, sabe muy bien cómo de los puntos débiles de los competidores, ¿no? Entonces, hay muchas etapas que ha separado a los coches de las motos, porque las motos sí que es cierto que están acostumbrados a abrir, pero los coches no. Entonces, hay etapas en las que nos ha separado y te aseguro que en esas etapas veréis que la etapa del día anterior la gana alguien que no es favorito. O sea, seguramente habrá alguien que no tiene tanta experiencia porque los que van a ganar el Dakar no van a querer ganar esa etapa anterior. Entonces ahí sí que es cuando empiezas a pensar cómo hacerlo. O la de 48 horas, la etapa de 48 horas que son seguidas, ahí también hay mucha estrategia de hasta qué punto llegar para el día siguiente salir primero o no, depende del perfil de etapa. Tipos de etapa, está la normal, la de 48 horas, el día de descanso Sí, y la última que suele ser más cortita, ¿no? sí. Depende del Dakar, pues nos van metiendo algún juego más. En la de 48 horas, la primera vez que la hicimos fue el año pasado, que fue una odisea auténtica, pero muy emocionante porque, bueno, pues es una etapa de 48 horas, pero paras a dormir obligado porque la organización lo establece así, pero estás totalmente incomunicado, te daban una ración de comida militar, que dio mucho juego, por cierto, Sí, porque me me tocaron consta. judías con tomate, no sé qué era, algo bastante no apetecible. Pero sí, comimos un poco lo que había por ahí y nada, fue divertido porque, claro, veía situaciones, pues eso, a Carlos o a Seb montando las tiendas, es algo muy, muy Dakar. Sí, sí. Y en cuanto al repostaje, el tuyo ya hemos visto que algunos días no es el mejor, pero el resto del tiempo, ¿cómo comes tú? Y segundo, ¿cómo come el coche? Porque los coches todavía, aunque son muy eficientes, todavía funcionan con combustible. ¿Cómo es esto? Tanto vosotros como los coches. Vale, el Dakar hoy en día está haciendo como una transición a un poco combustible sintético sostenible. En nuestro caso, Dacia sí que es verdad que se ha involucrado mucho en el combustible sostenible, con aceite de colza, con productos, bueno, desechos orgánicos y demás, con el objetivo de implantar o de evolucionar un combustible sintético para el futuro y por eso se ha juntado con, bueno, con partners un poco que gestionan todo esto. Y sí que es verdad que el Dakar está haciendo como una transición hacia lo más sostenible. Sí que es verdad que depende de las categorías, está planificado un refueling o no. Por ejemplo, las motos no tienen un depósito suficiente como para hacer tantos kilómetros, entonces hay un punto de refueling o dos. Los vehículos ligeros con los que competía el año pasado dentro de la especial hay un punto de refueling también donde paras durante 10 minutos en lo que tú puedes repostar y aprovechabas ahí pues para comerte un par de barritas, beber un poquito de isotónico o ir al baño en este caso. En T1 Plus o Ultimate no hay repostaje porque la capacidad del depósito es suficiente como para cumplir ese kilometraje y tenemos como
a veces unas neutralizaciones que suelen ser de 2 a 5 minutos, que no te da tiempo prácticamente a nada. Comes una barrita muy rápida y el baño pues te apañas. ¿Cómo te apañas? Este es un tema bastante preguntado y bastante famoso. O sea, hay pilotos que usan diferentes estrategias y maneras. La más habitual son los pañales de toda la vida. Otros pilotos pues usan... Todos lo hemos probado alguna vez. Sí, ¿verdad? Sí, hace unos años. Otros pilotos usan condones con un tubito hasta el tobillo, que lo descubrí cuando vi a una persona que salía agua por el tobillo y que no entendía nada. Como el aire acondicionado, ¿no? Sí, Calagüita. un sistema bastante novedoso. Y luego Alguien le pone bolsa, ¿no? Sí, hay gente que le pone bolsa. Hay Más de todo, decoroso. hay de todo. Y luego hay gente que pues encima o se aguanta. Tremendo. ¿Y tú eres de las de...? Yo estoy probando porque nunca he hecho etapas tan largas sin parar, entonces estoy explorando nuevos horizontes. No sé si me hará falta o no, pero sí. Una cuestión que creo que es muy importante. Si no hablo de la velocidad punta, que no es la clave de un coche del Dakar, sino, aunque también me la puedes decir y seguro que es muy alta. Pero para que alguien pueda entender cómo de rápido es, ¿qué ejemplo podríamos poner? El ejemplo más que la velocidad punta, como dices, no es como Fórmula 1. Tenemos una limitación en Ultimate a 170 km por hora, pero claro, es 170 km por hora en el desierto, en un agujero de 1,5 metros, en el paso a fondo, en saltos. O sea, ¿puedes repetir eso? Agujero, 1,5 metros. 1,5 metros, y dices que se pasa a fondo. A fondo. Eso es algo que, por ejemplo, del vehículo ligero al T1 Plus he tenido que descubrir haciendo muchos kilómetros y viendo muchas telemetrías de mis compañeros. Y cuando llegas no dices... Claro, te aprieta. Mira, algo que me ha funcionado mucho es subirme con ellos como copiloto, sin copilotar, pero porque era un tramo cerrado, y ver cómo iban. Porque claro, hasta que no te subes con alguien que sabe de qué va el tema, no sabes a qué velocidad puedes pasar. O sea, el límite es muy difícil encontrarlo. Piloto profesional, muchos años de desierto en esta vida, y sin embargo, cuando llegas a la categoría reina, te subes al Dacia Sunrider y todavía tienes que... Alguien te tiene que hacer ver que es posible. Es que además es una lucha contra tu cabeza, porque tu cabeza te dice frena. Y tú, o sea, y sabes que no tienes que frenar. O sea, esto me pasaba mucho en la Extreme con Sebastián Loeb, porque eran circuitos cerrados y yo aprendía mucho. En esta curva no frena nada. Y yo había situaciones de ir a fondo y decir, vale, no frena. Y yo querer frenar con la cabeza, pero tienes que frenar porque tu cuerpo te está pidiendo que frenes, pero no, a fondo. Y me lo tienes que repetir, ¿eh? O sea, tienes que buscar ahí el límite de llenar el vaso, de esto que sale un poco el agua, pero sin que se desprenda. Ya. O así. Te viene el muelle, ¿no? Es que te estás jugando en un límite, que el límite es accidente. Entonces tienes que ir buscando ese límite como poco a poco y estudiando mucho. ¿Cuál es el momento más duro que has vivido en un Dakar? ¿El momento más duro a nivel emocional te refieres o físico? Los dos. A nivel emocional, pues cuando he visto a algún compañero que estaba fallecido durante la etapa. ¿Lo has visto? Sí. Sí, en plan, motorista. Este año a Carles Falcó pasé justo cuando le estaban reanimando y demás y fue horrible porque luego llegas, pues está el ambiente todo muy, muy oscuro y muy negro. Hemos vivido varias veces este tipo de situaciones. Con Gonçalves también me acuerdo que fue como la primera vez que viví esa situación y claro, el ambiente se extiende por todo el vivac, ¿no? No es que estás como en cierta manera viviendo eso y no es muy agradable. Y físicamente pues quizás cuando me rompí la espalda. Fue durísimo a nivel físico y mental. Fue superarme constantemente cada kilómetro porque el dolor era tan insoportable, o sea, iba llorando dentro del coche, iba llorando de dolor y decir, vale, me quedan 170 kilómetros por delante, no sé si voy a llegar al final, pero voy a ir como poco a poco, es como ir en la vida. Tú si piensas en lo que te queda dentro de 6 meses te vas a agobiar la leche, pero como piensas en lo que te queda, lo que tienes que hacer mañana no te agobias tanto. Entonces yo iba pensando en lo que venía en el siguiente kilómetro y así poco a poco y fui haciendo. Increíble. Y nos habíamos quedado atascados en un camello que llevaba muerto más de 6 meses. Y estábamos encima de un camello. Claro, entonces, ¿sabes cómo salimos del camello? Pues quitando trozos. En el año 2018
estuve 3 días completos sin dormir. Yo creo que al final Dakar me ayudó también a madurar y luego sobre todo lo que siento dentro del coche, que puede parecer raro, pero es que me siento en paz con todo.